Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de México Opina. Me da mucho gusto saludarle. Vamos a hablar de economía. Esta semana salió el dato del INEGI de la economía mexicana a lo largo del último trimestre de 2019, dato ya negativo. El año cierra con menos 0,1%, menos 0,1% de crecimiento de la economía mexicana. Es un dato preliminar, después será ajustado, pero no se esperan grandes modificaciones. Es decir, pues una economía, un estancamiento de la economía, o más que estancamiento, ya una economía recesiva. En el año 2019, el primer año de la administración de Andrés Manuel López Obrador, él ya ha respondido, dice que no pone tanta atención en esto porque este año será el año del crecimiento, el 2020, y que el modelo de desarrollo económico ha cambiado y que este modelo está atendiendo más a las personas más desfavorecidas, los cuales han recibido más, y esto que se está sintiendo de alguna manera en el país. Bueno, de todo esto vamos a hablar, cuáles son los sectores que menos crecieron, cuáles son los que llevaron un mejor desempeño. Tenemos especialistas del tema y me da mucho gusto saludar a Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México. Jonathan, siempre un gusto tenerte por aquí. Gracias. Sin embargo, aquí estoy a título personal. A título personal. Así es. Pero bueno, tu cargo es subgobernador, pero a título personal. Bueno, gracias, Jonathan, como siempre. José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Gracias, José Luis, bienvenido. Manuel Molano, director del Instituto Mexicano de la Competitividad, del INCO. Gracias. Encantado, Martín. Y vamos a empezar con las damas al final. Claudia Villegas, periodista en temas económicos, pero vamos a empezar contigo para que nos des un poco, pues un análisis. Gracias. Gracias por venir, Claudia. Un análisis de lo que estamos viendo después de este reporte del INEGI. Pues yo dejaré las cifras y las precisiones a los economistas. Yo soy periodista y lo que estamos viendo en este momento pues es un total desencanto por parte del sector empresarial ante un crecimiento nulo, ante la necesidad de que se den a conocer pues ya reglas claras. La Secretaría de Economía, Graciela Márquez, prometió que ya en estos días se daban a conocer las reglas para la inversión en el sector de la energía. Hay muchísimo descontento en torno a el subejercicio, que me parece que los economistas nos podrán pues ampliar más. ¿Qué representa este subejercicio? ¿Qué representa esta falta de claridad respecto a la economía? Y sobre todo, reglas claras de lo que está sucediendo. Hay muchísima desesperación entre el sector de los trabajadores porque no hay empleo, no se están creando los empleos que necesitamos, y el presidente López Obrador nos habla de otras cifras, de otros datos. Y como periodista a mí me gustaría comenzar a encontrar, y he estado preguntando, primero, ¿cuál es el modelo económico que impulsa el presidente López Obrador? Y después, Mario, ¿cuáles son esos indicadores que nos van a permitir comenzar a entender cómo se mide el bienestar? Bueno, interesantes preguntas que pones aquí en la mesa. José Luis. Mira, yo creo que hay 4 elementos que ahorita sería, desde mi punto de vista, importante resaltar. El primero es qué significa no crecer versus lo que el gobierno había estimado como parte de sus criterios de política económica. Es decir, para un país como México de 1.2 billones de dólares en su economía, o en pesos en términos reales de casi 19 billones de pesos, crecer 1% o 2% a no crecer nada, hay una diferencia de más de 300 mil millones de pesos en términos reales. Es decir, esto, cuando lo hablamos en decimales, pues pareciera muy simple, bueno, no crecimos 2, crecimos 1, no crecimos nada, pero hay miles de millones de pesos que están involucrados. ¿Eso qué significa en términos de hospitales, de escuelas, de oportunidades, de empleo? Para el famoso millón y quizás 1.2 millones de mexicanos que nace todos los años y requiere alimentos, que requiere escuela, que va a requerir después un empleo. Y eso al final del día implica un costo de oportunidad de lo que no se hizo y que se agrega a lo que ya se tenía pendiente. El segundo aspecto que me parece también relevante es lo que uno puede observar a lo largo del 2019, no nada más es ese 0.1, sino que se fue exacerbando conforme nos acercamos hacia el fin del año. Y todo inició en un sector industrial en donde pareciera no hubo una propuesta de política económica, de política pública que atendiera lo que estaba ocurriendo en el sector de la construcción.
que cuando analizamos la información estatal y vemos la inversión pública, hay entidades en donde las caídas son de 20, 30 y hasta de 50 y 60%, en donde la inversión pública se contrajo en Nuevo León, en la Ciudad de México, en Jalisco, en el Estado de México, y si le agregamos los dos siguientes estados, Coahuila, Guanajuato, resulta que al final del día el 50% de la actividad económica está en esos 6, 7 estados y todos tienen tasas en donde o es un crecimiento nulo o es negativo, salvo el caso de Nuevo León. Entonces, en ese sentido, lo que estamos viendo es una actividad económica que se vino deteriorando, que comenzó por la industria, no hubo una respuesta y pasaría al tercer elemento. Parte de todo esto fue endógeno, es decir, fue interno, es decir, las decisiones que se tomaron hacia mediados del 2018 y de hecho desde el segundo trimestre del 2018 en materia de inversión pública, que luego se exacerbaron con medidas de austeridad, que se vinieron combinando con una desaceleración de las manufacturas y que llegaron a la parte del mercado interno, en donde, por ejemplo, en comercio al por mayor, en donde te refleja el comercio entre empresas, pero que ya está reflejando cómo esto le pegó al sector servicios y que finalmente le tocó al empleo. Es decir, la consecuencia que vimos de toda esta historia y que nos la contó tanto el IMSS como el INEGI en diciembre pasado es, esto llegó en forma de pérdida de empleos, de precarización de la ocupación y del empleo, y que entonces el gran desafío para este 2020 es cómo vamos a revertir esas tendencias. ¿Coincides, Jonathan? ¿Endógeno? No completamente. ¿No? No, mucha gente está ahorita haciendo la comparación del PIB de México con el de Estados Unidos, ¿no? Que Estados Unidos creció 2.5. 2.3 creo, y nosotros menos 0.1. Sin embargo, la correlación no es entre los PIBs, es entre la producción manufacturera. Y la producción manufacturera de Estados Unidos ya lleva un rato estancado, que no ha crecido. Entonces, la falta de dinamismo de nuestras exportaciones, que es uno de los dos motores de crecimiento más importantes, pues se ha ido apagando, no ha funcionado, especialmente en el último par de trimestres, se ha ido desacelerando de una forma muy importante y tiene más que ver con una cuestión exógena. El otro motor de crecimiento muy importante, que ahorita y posiblemente el más importante de todos, es la inversión privada, no la pública. La pública lleva 9 años con tasas negativas, sí. Entonces un año más sigue cayendo, es una cuestión más estructural, no cíclica. La inversión privada es la que nos debe de preocupar. La inversión privada cayó el año pasado, sin embargo llevaba 3 años de estar estancado, de sin contribuir realmente al crecimiento económico y por cuestiones también exógenas. Vino primeramente Trump, después sabíamos que después ganó Trump, llegó a la presidencia, forzó la negociación del Tratado de Libre Comercio y una gran cantidad de empresarios que dicen que sí, pues yo tengo proyectos de inversión y todo está parado simplemente porque no sabemos, hay un ambiente de incertidumbre. Y pues pero ante la presión externa, pero también interna. No, bueno, sí. Cuando yo digo que hay efectos externos, no significa que hay ausencia de factores internos. Claro. Obviamente es una combinación, pero no es netamente de factores internos. Las exportaciones y la inversión privada, que ya estaban paradas desde hace ya un buen rato o venían desacelerando, venían en una primera parte de 3 años atrás, ya casi parado, y por cuestiones externas. Entra este año, entra una dosis adicional de incertidumbre, la cancelación del aeropuerto pues obviamente fue un tema muy importante, etcétera, y pues obviamente la inversión privada es la que ahorita está cayendo, y pues obviamente si nuestros dos motores de crecimiento, las exportaciones estancadas y la inversión privada cayendo, pues obviamente pues la economía pues tiene un perfil de estancamiento total. Pero sí es una combinación de elementos internos y externos. Ahorita posiblemente podemos darle una mayor ponderación a la parte interna, pero tampoco no podemos echarle toda la culpa. Muy bien. Bueno, voy a hacer una pausa y regreso con la opinión de Manuel Molano en un momentito. Continuamos en México Opina y le tocaba el turno a Manuel. A ver, de lo que has escuchado, ¿coincides o a medias? Mira, yo creo que si tienes a 3 economistas en la mesa vas a tener 4 o 5 opiniones. Entonces, siempre un economista tiene que decir sí, pero no completamente. Quizás yo trataría de pensar en la falta de crecimiento de la economía mexicana como un problema estructural. Ahora, el crecimiento
negativo del último año, pues sí es motivo de preocupación. Pero decía Friedrich Hayek, un economista muy famoso, ganó el premio Nobel en 1972, el año en que yo nací. Cuando ves una economía en recesión, tienes que pensar en qué estuvo invirtiendo esa economía los últimos 10 años, los últimos 15 años. Y creo que es lo que tendríamos que pensar en México, en qué estuvimos invirtiendo. Lo que dice Jonathan es cierto, la inversión pública llevaba 9 años estancada porque la administración de Calderón al salir, la administración de Peña, trataron de abrir espacio en el gasto público para comprar voluntades políticas para las reformas, digamos. Yo creo que esa es la explicación principal. Y el aprendizaje que yo me llevo de esos procesos de reforma es que las reformas no se hacen a billetazos, tienes que construir consensos, construir un aparato político de suma de voluntades de manera que las reformas sean sostenibles en el tiempo. En consecuencia, lo que pasó es que la inversión pública disminuida, algo se sustituyó con las asociaciones público-privadas, pero las APPs lo único que hicieron fue mejorarle el perfil de riesgo a los empresarios que invirtieron en ellas, no necesariamente expandieron la inversión privada como bien apunta Jonathan, y ahorita pues estamos atorados, realmente hay menos inversión de la que esperaríamos. Ahora, el Consejo Mexicano de Negocios, las empresas grandes de México, normalmente hacen un compromiso de entre 37 y 40 mil millones de dólares de inversiones. Sí. Eso representa como 2,5% del PIB. El Consejo de Empresas Globales, donde están todas las empresas internacionales que participan en México, invierte otro 0,5 punto porcentual del PIB, ahí van 3, el Estado en este momento está invirtiendo otros 3, entonces ahí están 6, pero realmente necesitas 21 puntos del PIB, 22 puntos del PIB para crecer a la tasa anémica de 2,5, 3% a la que crecíamos antes, y estamos llegando a 18, 19 quizás, Jonathan, en este momento. Entonces, pero hay un problema adicional en esas cifras que es muy importante, que hay que entender un poco cómo funcionan las cuentas nacionales. A ver. Son flujos. Entonces, si una empresa dice, ok, yo voy a invertir 2% del PIB, el equivalente a 2% del PIB, y el año siguiente invierte 2% del PIB, no hay crecimiento. No hay crecimiento. No, claro. Entonces pueden comprometer estas empresas sus 35 mil millones, pero si el año pasado también invirtieron 35 mil millones, el crecimiento en la inversión privada es cero. Es que es lo que ha pasado, ¿no? No han invertido más, siguen, en el mejor de los casos siguen con la inversión que realizaron en el pasado, ahora, en el ciclo anterior. Si pones la inversión en dólares y eso, pues igual y sí es un poquito más. Yo quisiera pensar que es un poquito más, pero el colorín colorado es que buena parte de la inversión la hacen pequeños ahorradores, pequeños inversionistas, gente que pues invierte en comprar una vivienda o comprar una bodega o en poner un pequeño negocio, una pequeña empresa, y esa gente está muy asustada. Esa gente tiene mucha incertidumbre. Yo creo que hay una desconexión entre el discurso político y el discurso económico. El presidente sigue hablándole a clientelas electorales, no a grupos de inversionistas. Donde hay oportunidades de inversión como en el sector energía, las señales son totalmente contradictorias. Dice Poncho Romo el lunes, va a haber farm outs, inmediatamente en la mañanera el presidente lo rectifica y dice no va a haber farm outs, no va a haber, no se van a reanudar las rondas. ¿Qué está pasando? Sí, bueno, ha sido cancelada de facto la reforma energética, hasta lo que podemos ver, ¿no? Digo, no sé si se vaya a retomar la idea, pero por lo pronto no. Ahora, es buena idea lo que dijo el presidente esta semana también, coincidente con la firma del TEMEC por parte de Donald Trump, de hacer un gabinete de crecimiento económico. ¿Les parece un buen momento, una buena idea, José Luis? Mira, yo creo que aquí hay un aspecto sobre la idea del gabinete. Refleja, yo creo que al menos 3 cosas. Lo primero es, el objetivo del gabinete es crecimiento económico. Algo que durante todo 2019 fue mencionado como algo secundario que en no favor del desarrollo económico. Sí. Es decir, sí hay ya una sensibilidad en el gobierno de que el crecimiento es un elemento, y asociado con eso se habló de la inversión, de generar elementos que impulsen esa inversión, que ya ya habíamos tenido una señal previa de esto a fines del año pasado, cuando se generó este acuerdo para el fomento de la inversión privada. Entonces, al menos eso ya es una señal positiva. Sin embargo, ¿qué otro aspecto está transmitiendo?
Fundamentalmente lo que estamos viendo es de que las secretarías quedan supeditadas a la coordinación de la jefatura de la Oficina de la Presidencia, en donde institucionalmente el marco institucional de política económica no tiene esa arquitectura, es decir, se está hablando de alguna forma de la creación de un nuevo elemento sin todavía tener todas las facultades legales, sin todavía tener todas las facultades organizacionales, pero que sí refleja, pareciera, la urgencia de buscar integrar y transversalizar los esfuerzos para buscar la reactivación económica. Tenemos un titular de este gabinete económico que no logró, por ejemplo, cumplir su palabra respecto al aeropuerto, ¿no?, de Texcoco. Él prometió a los empresarios que se iba a seguir, que no iba a haber un cambio importante en ese proyecto de infraestructura, y al final, bueno, pues fue la decisión del gobierno, su promesa de campaña, y no se cumplió del todo, y no se cumplió. Entonces, Alfonso Romo es un personaje importante, puede ser un interlocutor interesante para los empresarios, pero me parece que tendría que comenzar a acumular pues batallas a favor de los empresarios para que se comience a ganar credibilidad. Entonces, como el proyecto del presidente López Obrador es un proyecto con pues divisas sociales muy claras, bueno, habrá que encontrar la manera en que el señor Romo comience a tener pues estas ganancias frente a los empresarios. Credibilidad y reglas claras es lo que están pidiendo en este momento. Muy bien, voy a hacer una pausa. Participe con nosotros. ¿Cree que este 2020 sea el año del despegue económico en México? Volvemos en un momento. Para que este 2020, ya con TEMEC, con un gabinete económico, sea efectivamente un año de despegue económico. No vamos a decir de 4%, pero sí de la meta, que es un 2%, por ejemplo, para este año. ¿Qué debería pasar? ¿Qué astros deberían alinearse? Bueno, yo creo que sí hay muchas cosas que pudieran inducir a más crecimiento de lo que se está esperando en este año. Primeramente, una cuestión que es más bien de aritmética, que son nuestras bases de comparación. Entonces, yo estoy comparando con, por ejemplo, en el Estado de México se desplomó la construcción, la inversión, porque tenías un megaproyecto que se colapsó. Entonces, por mucho tiempo yo estoy comparando con este nivel y pues tenía cifras muy, muy negativas. Pero llega un momento que ya me voy a estar comparando con el nivel por acá. Sí, claro. Entonces, ya crecer de entrada va a ser más fácil. Ese desplome sí. de 9% de repente va a ser el 1%. Entonces, ese desplome de 9 que le estaba restando mucho, deja de restar y en el margen le está agregando. En el caso de la Ciudad de México, como sabemos, se cancelaron todos los permisos y todas las licencias de construcción, etcétera. Entonces, pues, para tratar de limpiar ese sistema, que era un sistema muy corrupto, etcétera, aparentemente ya lo purgaron, ya están ahí, ya están listos para volver a empezar ya a otorgar licencias y permisos. Entonces, posiblemente también puede empezar a crecer, igual, ¿no? Como por tu base de comparación, pudiera empezar a crecer. Entonces, obviamente, pues ya también estás quitando algunos elementos de incertidumbre, pero no todos, por ejemplo, como el del TEMEC. Si en un momento dado empieza algunas inversiones del TEMEC, la construcción empieza a crecer, aunque sea un poquito y todo, y que el gobierno haga un buen trabajo para como que medio sobresaltar este problema de incertidumbre que tiene parado una buena parte de la inversión privada, pues podría realmente sí ser un año de despegue. Otro factor muy importante, también la confianza a nivel del consumidor, la confianza en los hogares. Los hogares, si tú ves todos los diferentes indicadores de ingreso, van relativamente bien. Sí, en ese sentido tiene mucha razón el presidente, ¿no? El salario real sigue creciendo, la masa salarial creció el año pasado, etcétera, pero los consumidores están gastando en lo necesario, pero no están comprando coches, no están comprando bienes duraderos. ¿Por qué? Porque hay una cierta incertidumbre, y si pierdo mi empleo, caray, no, pues mejor ahorita no es momento de comprar coche, aunque me va bien, pero voy a mejor ahorrar, etc. Están tomando una actitud muy cautelosa. Entonces puede ser que también empiece el consumo a reactivarse otra vez, un consumo que se empieza a reactivar un poquito la inversión, y puede echarse en la bola a andar,
y pudiéramos empezar a ver crecimiento. Siempre y cuando, si no haya factores externos también, ¿no? Obviamente, hay muchas los cosas, hay, ¿no? Hay muchas dos, cosas tres. en contra. El coronavirus. El coronavirus. Muchas cosas que pudieran ir por el otro lado. Bueno, de repente hasta puede ser benéfico para nosotros el coronavirus, que no llegue acá, digamos, que China entre en un colapso económico y sacamos raja de eso, pues podría ser, ¿no? Pero bueno, está más complicado. El Brexit no tiene, precisamente que ya entró en vigencia esta semana, no tiene mayor, ya está descontado. No, yo creo que los mercados ya lo descontaron. Ya lo descontaron. Y para este programa en INCO preparamos una pequeña gráfica que a lo mejor la podemos ver en la pantalla. Es una gráfica como de edificios, la altura de los edificios nos dice cuánto crecen los sectores, el ancho de los edificios nos dice cuánto ocupan en el PIB, de qué tamaño son como parte del PIB. Y en realidad la caída del crecimiento al tercer trimestre de 2019 es por 8 sectores: servicios recreativos, medios, educación, comercio al mayoreo, corporativos, gobierno, construcción, petróleo y minería. Que son sectores pues donde ha habido ahí algún tipo de intervención pública, salió gente del sector público, petróleo y minería porque pues separaron las inversiones esperadas a partir de las rondas. Petróleo y minería es más estructural que coyuntural. Y sigue cayendo, y sigue cayendo, y sigue cayendo porque la plataforma sigue haciéndose pequeña, pero aún así, si puedes atraer inversiones a ese sector, pues es parte de sembrar para el crecimiento de mañana. O sea, realmente el problema que tenemos en este momento, si Pemex dice no voy a hacer farm outs, no se van a reanudar las rondas, dice la secretaria de Energía, es que no estoy reponiendo las reservas de petróleo que estoy sacando de la tierra, ¿no? Que quizás es el trabajo más importante para el crecimiento hacia adelante. Bueno, hay quien dice que el petróleo ya se va a acabar y que ya se va a terminar la era del petróleo, pero nosotros todavía tenemos algo que deberíamos sacar lo más rápidamente posible, precisamente para aprovechar el recurso ahorita que vale algo, ¿no? Entonces, digamos... No va a haber no convencionales tampoco, ya lo ha dicho el presidente. Bueno, fracking, lo ha dicho el presidente, mientras que en Pemex te dicen, si no hay fracking no podemos llegar a los niveles de producción, ¿no? Comercio al menudeo está fácil, nomás le cambies el nombre. Es lo que han hecho, ¿no? Ahora ya son explotación no convencional, entonces eso sí se permite. Eso sí se permite, exactamente. Comercio al menudeo y otros servicios, transportes y almacenamiento están creciendo poquito, pero están creciendo. Entonces, otra vez, ahí hay una señal pues de que quizás si hay una parte de la economía que está relativamente sana pero anémica, y hay otra que realmente necesita cambios estructurales y la estamos echando hacia atrás 50 años con ciertas políticas públicas, pues sí es algo que tenemos que pensar, ¿no? Y lo que dice Jonathan sobre construcción es muy acertado. O sea, realmente si yo quito el aeropuerto, pues es un trancazo ahí gigantesco. De confianza. Sí. Después, pues ya empiezo a compararme con niveles más bajos y entonces probablemente pues, con que hagan una casita más ya va a crecer. O Baja California Sur, ¿no? Con que abren un Oxxo, crece. La base de comparación. Si yo voy y veo estos sectores, hacia dónde son sus tendencias, yo lo que puedo ver en manufacturas, por ejemplo, es que 16 de los 21 sectores o traen tendencias negativas, tasas negativas o ya de estancamiento. Es decir, esperar una reactivación a pesar que traen tasas bajas o hasta negativas, sobre esas tendencias va a ser todo un elemento. Automotriz. El problema del sector automotriz es internacional. Es decir, los reportes de Alemania, de China, de Estados Unidos están marcando, por ejemplo, en el caso chino, que se va a alcanzar el mínimo, aún tomando todavía en cuenta la parte del auto eléctrico, que van a tocar el mínimo entre 2020 y quizás hasta 2021. Sí. Es decir, hay sectores en donde las tendencias van a venir a exacerbar lo que está ocurriendo. Y yo le agregaría un elemento estructural endógeno. El 96% de las unidades económicas en México son micronegocios. Emplean al 37% de las personas, pero pagan el 13% de los salarios, de acuerdo al censo económico que se publicó hace unas semanas. Es decir, de ahí va a salir más consumo, de ahí va a salir más inversión, y entonces yo plantearía lo siguiente. Si nosotros observamos el cambio estructural que hubo en los salarios, sí tenemos más masa salarial, pero pegada en alrededor de 2 salarios mínimos. Lo que ha venido ocurriendo en el mercado laboral mexicano y que se exacerbó el año pasado fue desaparición así de número de personas que ganan más de 3 salarios mínimos o más de 5 salarios. Y pongo simplemente un ejemplo. Si nosotros preguntáramos
¿Cuántos estados de la República generaron un solo empleo más que pague más de 3 salarios mínimos entre 2005 y 2019? Ninguno. Ninguno. Lo que ocurrió fue que se está generando empleo en alrededor de entre 2 y 3 salarios mínimos. Y entonces esto le va a poner una cota al comercio, al menudeo. Es decir, va a seguir jalando, sí, va a depender qué pase en el mercado laboral, pero esa inercia va a poder compensar lo que ya sabemos que viene en gasto e inversión pública, lo que estamos vislumbrando que viene en la actividad industrial global, y que eso comenzó en el segundo semestre del año pasado, pero todavía no ha tocado los mínimos. A mí lo que me preocupa, Mario, es que el ciclo político normalmente dura pues el primer año, ¿no? Cuando hay cambio de gobierno, cuando hay transiciones entre un partido y otro, lo que hemos vivido. Pero esta transición es un cambio de régimen. Entonces, me preocupa mucho que estos temas estructurales, estos temas de rezago en sectores estratégicos se empaten con este ciclo político ampliado en donde vamos a seguir teniendo cambios, porque el gobierno de Felipe Calderón, el gobierno de Peña Nieto, pues cambiaron las reglas del juego en materia de vivienda y tuvimos también caídas muy importantes en los sectores industriales, productivo, a partir de un cambio de reglas que tenía hasta cierto punto un impulso político de sacar a empresas vinculadas con partidos y todo eso. Pero si se amplía un año más, creo que vamos a tener otro factor preocupante, que no va a dejar que la economía, pues en estos sectores importantes, vuelva a crecer o que podamos paliar factores exógenos, como siempre nos ha pasado, ¿no? ¿Se sentaron las bases ya de lo que pretende la administración? Como lo ha dicho el presidente, ya este año se sentaron las bases, ya viene ahora, pues no, yo trato de interpretar que la parte de este gabinete de crecimiento con el TEMEC, pues ya es como que el impulso que el presidente, que dice que no hay que estar obsesionados con el crecimiento, pero que ya está buscando un poquito el decir, bueno, creo que sí es un poquito importante, ¿no? Pues para tener desarrollo económico tienes que tener crecimiento. Ahora, si ves estos sectores, pues son los que crecen son el 65% de la economía, los que decrecen son el 35% restante. 16 estados de la República crecen, las otras 16 entidades federativas no crecen. Realmente lo que estamos viviendo es una economía dual, un país completamente distinto para los formales y los informales, para los del sur y los del norte. Y entonces ahí es donde el discurso del presidente López Obrador pues realmente toca fibras muy sensibles de los mexicanos, porque sí, somos un país desigual, injusto, pero no nada más repartiendo vamos a lograr el desarrollo, necesitamos que la economía crezca. Claro, pero tiene razón, o sea, tiene razón el presidente, es decir, cuando mencionabas el índice de confianza del consumidor, se siguen manejando en términos muy aceptables, ¿no? O sea, la gente siente que está bien, incluso con el pasado, se siente mejor, y la perspectiva para el futuro también ha bajado muy poco, realmente se mantiene en buenos niveles. Y lo que ha dicho una y otra vez, pues creo que también tiene sustento, es decir, el dólar se mantiene en un buen nivel, aceptable. El riesgo país. El riesgo y la inflación, creo que también eso afecta al bolsillo de los mexicanos, y ahí se mantiene dentro de la meta. Es decir, si hubiera estado mal eso, ahí sí creo que va a haber una crisis en el país, y no es así. Parece que la gente está dando por descontado que iba a pasar algo así, y le está dando como el beneficio de la duda al gobierno. ¿Cómo lo ves? No, sin lugar a duda, por eso justamente la política monetaria, especialmente en la primera mitad del año, pues mantuvimos un diferencial, yo diría algo exagerado, bastante amplio, especialmente comparado con la mayoría de los países, justamente porque enfrentábamos un ambiente de alto riesgo. Y yo creo que eso ayudó mucho a mitigar ese ambiente de riesgo. Ahora ya que estamos viendo que esos índices de riesgo se van bajando, se van mitigando, etcétera, pues ahora sí se abre espacio para ya empezar a relajar un poquito la política monetaria. Sí. Sin embargo, hay que hacerlo con cautela, porque los riesgos se han ido mitigando, pero están ahí todavía latentes, no se han desaparecido. Entonces tampoco no hay que ir así muy a prisas y empezar a cambiar una postura de una forma muy radical, para después simplemente pues darnos un tiro en el pie, ¿no? Sí. Bueno, los dejo con esta, vamos a hacer una pausa, pero me parece que el TEMEC obviamente es un triunfo para Donald Trump, él obliga bajo sus términos a una negociación,
Pero muchos se preguntaban si no este gobierno populista, Andrés Manuel López Obrador, va a romper las negociaciones y no, creo que se llevó muy responsablemente a una negociación que finalmente pues creo que tendrá algún resultado. Lo analizamos después de la pausa, regresamos.